Bueno, aquí estamos con el doctor Guillermo Sequera. Un gusto volver a hablar con Guillermo después de mucho, intentando hacer como una evaluación. ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, gracias Leo por la invitación. Sí, la verdad que bien. Estoy con el tema, estoy cerrando mi tesis. Me pedí un permiso de 6 meses para cerrar una tesis que empecé en el 2018 y iba avanzando cuando podía. Después llegó un momento que no pude más y bueno, creo que el momento se dio un poco cuando bajaron los números allá por septiembre, agosto, septiembre del año pasado. Le dije a Bora, mía, Bora, hace rato que quiero pedir este permiso. Por un lado también me viene bien salir un poco del spotlight ahí del escenario y concentrarme un poco en esto. Y bueno, estoy sacando los productos, espero que para fines de marzo más o menos esté entregando y la idea es defender en los meses siguientes, ¿verdad? ¿De qué se trata? Estoy trabajando, son fondos del CONACYT, un proyecto donde estamos trabajando el impacto de la tuberculosis en las prisiones y cómo ese problema de las prisiones, que parece que es puntual de los presos, afecta a todo el resto de la comunidad, ¿no? Como un enfoque de una prisión con enfermedades, una prisión enferma realmente vuelve a enfermar a la comunidad, al resto de la sociedad. Un poco ese enfoque desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Y también a nivel molecular mostramos un poco cómo la tuberculosis que hay en la comunidad está muy relacionada a los casos de la prisión. Y bueno, por ahí Uno se estoy... imaginaba que la tuberculosis ya no existía, ¿no? Como que ya había Ah, sí, desaparecido. sí, sí, sí. Esa es una pandemia que tiene más o menos 4000 años, ¿verdad? Uf. Las pandemias terminan cuando dejamos de hablar de ella nomás, ¿verdad? Pero siguen ahí. Mm. Bueno, justamente de eso quería hablar contigo y bueno, sobre este tercer año que está arrancando de pandemia y te quería preguntar primero, ¿por qué se dio este rebrote tan grande en diciembre, enero, a nivel mundial, digo, porque no es solo Sí, Paraguay, uno empezaba a leer lo que pasaba en Europa, Estados Unidos, no sé, se cierra el lockdown, Alemania, España, sí, otra países vez. con sobre todo porque uno dice, había tanto nivel de vacunación tan grande, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se esparció así de esta manera? Bueno, por un lado, las variantes nuevas siempre van a haber. Lo que pasa es que hoy en día tenemos una capacidad de secuenciación del ARN, el ADN del virus, y ver que el virus que está circulando es una variante nueva, tiene ciertas particularidades. Eso, Leo, hace 15, 20 años era imposible. Nosotros decíamos, ah, mira, viene la ola de la misma enfermedad nada más. Íbamos a contar las olas, iba a ser el mismo virus y no íbamos a ver todos los detalles, ¿verdad? Hoy vemos que el virus que está circulando ahora tiene la nariz más larga, ¿verdad? Entonces, no huele mejor, qué sé, estoy haciendo Ujú. un poco de esa manera, pero es un poco lo que pasa. Hoy tenemos esa capacidad de ver más claro lo que está ocurriendo y entender un poco el fenómeno biológico de la epidemia, en un contexto donde ya es prácticamente el tercer año de la pandemia y, y las restricciones no son las mismas que al principio. Entonces, sí, el virus sí tiene ciertas particularidades de que es más contagioso que el original, digamos, eh, pero en un contexto también que es mucho más fácil que se dispare, ¿verdad? Los vuelos hoy están prácticamente todos, muy pocos son los que no se volvieron a reabrir, el mundo se está moviendo y en ese contexto de apertura global y de restricciones que no tienen ni siquiera, le llegan a los talones a lo que fueron las primeras Ujú. en ninguna parte del mundo, hace de que todo el mundo al mismo tiempo tenga la ola, ¿no? Esta ola de Omicron fue así sincrónica a nivel global, ¿verdad? Todo el norte y el sur del mundo, oeste y occidente, pero occidente y el oriente, tuvieron la misma sincronicidad, digamos, en la ola, porque estamos totalmente abiertos, ¿verdad? Yo creo que esos son los elementos fundamentales de cómo fue una explosión simultánea a nivel global de este nuevo virus, ¿verdad? Y se Y le culpó, sí, hay perdón, un sí. mito detrás, Leo, que yo creo que hay que desarmar también, ¿verdad? Se dijo mucho de que si estamos vacunados, Ujú. no vamos a tener más olas, que vamos a parar, ¿verdad? Bueno, esto no es así. Nos imaginábamos que iba a ser así porque pensábamos que iba a ser igual que la vacuna del sarampión o igual que otras vacunas donde la enfermedad prácticamente no se contagia cuando la persona está vacunada. Este virus, ¿verdad? Como también pasa con influenza, cuando vos te vacunas la vacuna, sí es cierto, te sirve para evitar las formas graves de la enfermedad, pero no para que te enferme y tenga unos cuantos días el virus y pueda seguir contagiando. Eso es un mito que se instaló, ¿verdad? Y lo decíamos los médicos, ¿verdad? Y hay que hacer también mea culpa, decían, no, no era cierto, eso realmente, hoy confirmamos que no es así, o te puedes vacunar, tenés la enfermedad de manera leve, pero igual puedes seguir contagiando, ¿no? Yo creo que eso
Eso hay que repetir varias veces y los médicos también tenemos que decir, ¿verdad? Que nos equivocamos con esa idea. Ujú. Y bueno, y justamente el virus, en este caso el COVID, llegó para quedarse, digamos, esto es claro. Sí, no, el virus. Imagínate, Leo, que el virus pensamos en otras dimensiones ya más allá de la especie humana, el virus se está replicando en todos los mamíferos y reptiles del planeta, ¿verdad? Y las aves y lo que sea. O sea, el virus hoy, hay estudios que muestran, por ejemplo, que todos los zoológicos de los Estados Unidos, todos los animales ya pasaron COVID, ¿verdad? Y están los que se murieron y los que no, ¿verdad? En Canadá hay estudios hechos en venados, en los bosques, que tienen muestras de sangre de hace 2 años, donde midieron a ver si ellos conocían el COVID, si tenían huellas del COVID hace 2 años y no. Y hoy a esos mismos venados le hacen la muestra de sangre, pero venados salvajes, ¿eh? Ujú. Todos ya pasaron COVID. Entonces nosotros, la dimensión que siempre hacemos es de como especie humana nos vacunamos nosotros, hay que vacunarle a todo, al último rincón del planeta, a los humanos. Mientras el virus se está replicando en todas las especies de la Tierra y van a aparecer variantes nuevas. Eso Ujú. es categórico, ¿verdad? Pero cuando se habla de endémico, digamos, hay mucha gente que usa palabras que por ahí son como esperanzadoras. Uno dice, bueno, va a ser endémico, a lo mejor ni se sabe qué quiere decir, ¿verdad? Pero se subentiende como que, bueno, va a ser una gripeciña, como había dicho algún presidente en algún momento. Esto así, Sí, digamos. sí, sí, es muy probable de que sea así, de que el virus quede circulando, sea uno más de la fauna y flora de virus que tenemos todo el año, ¿verdad? Y que pululan mucho más en invierno. Va a ser un virus más, eso es categórico. Cuando empezó esto, Guillermo, ¿cómo visualizabas el futuro, digamos? ¿Ya? Vos veías, tomando en cuenta todo lo que estaba pasando en el mundo y hoy, haciendo ya un resumen, ¿cómo estabas viendo vos ese 2020, digamos? ¿Te imaginabas que iba a ser peor? Digamos, acá en Paraguay al menos, con nuestro sistema de salud. Yo pasé por todas las etapas, de casi negacionista, ¿verdad? Finales de diciembre, cuando estaba siguiendo lo que pasaba en China, enero, eh, me parecía que no iba a llegar hasta que se fue acercando y llegó, ¿verdad? Yo pensé, bueno, va a llegar, van a llegar unos cuantos casos y bueno, y ya, llegó y entró con todo. O sea, yo creo que a mí me caen las fichas más o menos a mediados de febrero, más o menos, digo, esto viene y hay que prepararse, ¿no? Y a finales de febrero, principio de marzo, cuando eh, hacíamos proyecciones según el tipo de nivel de contagiosidad que tiene este virus, o lo que sabíamos de él, hacíamos las proyecciones y la verdad que teníamos como 15.000 muertos para la primera ola. O sea, eso con un sistema de salud que tenemos, ¿verdad? Y con una epidemia de dengue que fue una de las más grandes, por lo menos registradas en los últimos 10, 12 años en Paraguay. Tiene 5 o 6 veces, es más grande el número de casos que las epidemias de dengue anteriores. Entonces, en ese contexto de saturación del personal de blanco, ¿verdad? De los hospitales abarrotados por dengue, íbamos a tener una epidemia de COVID. La verdad que los números y el pronóstico era terrible, terrible realmente. Y es justamente en esos momentos, ¿no? De esta urgencia cuando se siente, bueno, vos lo vivís como médico, digo, pero como sociedad uno se da cuenta en nuestro sistema de salud tan pobre, digamos. Es en esa urgencia donde te encontrás con, como por todos lados hay agujeros, por decir así, tenés que tapar y reaccionar muy rápido y conseguir dinero y pedir aquí, pedir allá. Bueno, es en esa urgencia. Es triste que tenga que venir una catástrofe mundial para que nos demos cuenta de que tenemos un sistema de salud malo, ¿verdad? Mm. Creo que un poco, hasta los médicos somos cómplices un poco de este sistema, ¿verdad? Que lo vamos sosteniendo. Este sistema de salud hay que refundarlo, eso es categórico. El, y lastimosamente tuvo que venir, como te digo, una catástrofe global para decirnos, pucha, parece que tenemos que reformar algo acá, ¿eh? Y cómo, Naturalizábamos eso, ese sí, sistema de salud. sí, sí, no, no. Evidentemente que nos sentíamos. Bueno, lo que pasa es que hay dos mundos, ¿no? El mundo digamos, de la persona que tiene recursos, que tiene un seguro médico, que cree que, bueno, nada más se va a ir al hospital y le van a atender súper bien y chao. Y después está la mayoría de la población, la gran mayoría de la población que depende de ese pequeño remedio, depende de, bueno, usted al comienzo no tenía ni siquiera elementos básicos
de cuidado para los médicos incluso. Sí, sí, yo creo que ocurre un fenómeno social que ocurre cuando realmente se plantean los grandes cambios, ¿verdad? Eh, es cuando la clase privilegiada realmente se siente apretada un poco por el problema. Ahí nos damos cuenta, parece, nos damos cuenta, ¿verdad? De que realmente el sistema de salud es un problema, ¿verdad? Público o privado. El privado también se vio sobresaturado. Llegó un momento de que ni el privado tenía la capacidad de resolver la demanda que tenía. Además, los privados de Paraguay tampoco es que te ofrecen mucho, ¿verdad? Vos podés tener el mejor seguro del país hoy y te cubre 5 días de terapia intensiva, ¿no? Es que al sexto o séptimo día, con 15 millones por día en terapia, no sé quién aguanta, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, eh, realmente hay que reformarlo y es la primera vez probablemente que todos los estratos económicos se vieron realmente con la realidad de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Pudiente o no, uno se dio cuenta de que, y no podía ni siquiera salir del país, ¿verdad? Digo, decir, bueno, me voy a ir a Ciudad Libanés, me voy a ir a los Estados Unidos. No podía salir del país, tenía que quedarte con lo que te ofrece este país, ¿verdad? Y bueno, creo que es un momento crucial para la salud pública, Leo. Tenemos que discutir nuestro sistema de salud. Es una gran oportunidad. No digo ahora mismo que estamos con la pandemia, pero estos próximos 2 o 3 años tenemos que catalizar un poco todo este gran problema que tuvimos en tratar de reformarlo, ¿verdad? Y justamente te iba a preguntar cómo hacer para salir de las polladas, de las ollas populares, de todo eso que se vivió, digamos, a tener una salud integral garantizada como Estado, digamos. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para salir de la pollada, digamos? Bueno, la verdad que es una discusión más económica que médica, ¿verdad? Al Ujú, final, la reforma del sistema de salud pasa mucho más por lo que pasa fuera del Ministerio de Salud, por los cambios que se van a hacer fuera del Ministerio de Salud, y cambios, no digo menores, pero también importantes dentro del Ministerio de Salud, pero la gran reforma se hace desde Hacienda, desde trabajo, desde, ¿verdad? De formalizar un montón de otras, del trabajo mismo, ¿verdad? O sea, la reestructuración de la carga impositiva del país, ¿verdad? Hay que pensar desde ahí la gran... Imagínate que el presupuesto del Ministerio de Salud es $1.000 millones, en números redondos, ¿verdad? ujú. Y es para todos los paraguayos. Y, y la provincia de Misiones gasta $1.000 millones por sus habitantes. Y tiene 1 millón de habitantes. Nosotros tenemos 7. Entonces, mi Misiones, que es probablemente una provincia, no sé, de los que tienen los indicadores, los peores indicadores de salud de todas las provincias argentinas, invierte mucho más en salud de lo que invierte todo este país, ¿verdad? Entonces, es cierto, hay que mejorar el gasto, ¿verdad? Categórico, pero mejorar el gasto, o sea, un día para otro deja de robar el sistema y es perfecto poner que duplicar, ¿verdad? Está se robaba a la mitad, bueno, duplicás. Necesitas 5 veces más o 3 veces más, ¿verdad? Hay que mejorar el gasto y mejorar la recaudación también, ¿verdad? Y dirigir eso a salud o educación, obviamente. Yo creo que hay que entender también salud no solamente con lo que hace el Ministerio de Salud, ¿verdad? Salud también es desprecarización laboral, salud también es, ¿verdad? Medio ambiente, ¿verdad? Son espacios saludables, es tu barrio saludable, es lo que hace el gobierno local, la municipalidad, ¿verdad? Tener una plaza cerca de tu casa y segura, con luz por lo menos para poder irte. Eso hace mucho más que tener un hospital cerca, Leo, ¿verdad? Ujú. Sí, y ¿cómo te sentías con todas estas situaciones? Bueno, hubo dos momentos, ¿verdad? El primer momento cuando se empezó a hablar que no llegan las mascarillas, que se empezó a saltar casos de corrupción, había que lidiar también con eso al mismo tiempo, que por más que no era tu área, digamos, como médico, digamos, sí de alguna manera te afectaba, ya vos estabas sintiendo, estabas leyendo las noticias, estabas ahí en el meollo y después el otro momento tampoco llegaban las vacunas. Hubo dos momentos así muy, muy fuertes, ¿no? Caso de corrupción y no llegan las vacunas, digamos. Y usted en el medio teniendo que lidiar con toda la gente contagiada y con una ola que iba creciendo. Sí. Bueno, la verdad que era difícil, ¿verdad? Ver un poco qué es lo que pasa, por qué es lo que no nos llega. Y hay muchos niveles de eso, Leo. Yo no sé si tengo la película clara de eso, ¿verdad? Cuando leí el libro más o menos esperaba encontrar eso, no encontré tampoco. Eh, pero no, varios niveles en el sentido que también se mueve a nivel de geopolítica internacional, de lo que ocurría ahí. O sea, varios escalones de barreras y de limitaciones que tenemos como país dentro del contexto internacional y también de cómo gestionamos lo público
internamente, ¿verdad? Varios intereses metidos. Es todo tan difícil y cuando hay mucha plata más, ¿verdad? Ujú. Sí, no, y hablaba de geopolítica, pues yo me acuerdo que hice una nota, una de las pocas que se puede hacer a través, al menos con el consulado de China en San Pablo, y ellos decían, no, nosotros en ningún momento dijimos que no le vamos a vender porque hay relación con Taiwán, o sea, como vos decís, también hay cuestiones geopolíticas muy grandes que de alguna manera estaban impidiendo, y eso genera una frustración, ¿no? A vos me imagino más y a tus colegas también como médicos, porque finalmente ustedes estaban diciendo, bueno, que ven, me imagino, ¿no? Que vengan la vacuna, no importa de dónde, ¿qué me importa quién se pelea con quién en Exacto, este mundo, ¿no? exacto. Sí, 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 totalmente. Bueno, se juega, es política internacional y bueno, hoy lo sentimos un poco con lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿verdad? Tantos intereses en juego y mucha historia ficticia también, fake news. La verdad que es difícil tener clara la película de qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Y Guille, también hay que tomar en cuenta que hay dos momentos, ¿no? El marzo 2020 y el marzo 2021, ¿verdad? Porque en el 2021 la gente justamente salió a la calle quejándose que no llegaban las vacunas. Y hasta un marzo también ahora, que estamos llegando, 2022, digamos, donde hay otra situación. En realidad vamos a pensar entre el 2021 y el 2022. Fueron dos momentos distintos. 21 la gente se quejaba, recordamos aquel caso, un señor que le pedía al presidente, Aldo necesita un remedio en Villarrica, que lloraba, que fue muy emotivo, digamos, y muy doloroso. Después la gente sale a las calles y un 2022 donde sobran las vacunas. No sobran, por favor, vengan a vacunarse, no hay cola. O sea, fueron dos momentos y me gustaría analizar contigo este año. Sí, 2021 arrancábamos con, llegamos a decir nosotros que dentro de todo aplanamos esa primera curva que empezó en el 2020. Una cosa que quiero decir, Leo, antes de meterme en eso, es, tenemos registros nosotros de un aumento del número de neumonías atípicas, neumonías. Lo que pasa es que en enero, febrero del 2020 no tenía COVID, no tenía ese nombre todavía, ¿verdad? Era el nuevo coronavirus y bueno, y lo veíamos por la tele. Y nosotros teníamos en el sector privado un aumento en las internaciones de neumonía atípica, de neumonía tipo virales, que era rarísimo ver en enero, febrero, que generalmente es periodo de dengue, de diarrea, de más gastroenteritis, ¿verdad? No tanto de neumonía. Nosotros teníamos señales, y digo, insisto, del sector privado, porque gente, probablemente la gente más pudiente, que sí o sí se fue a España, se fue a Italia, se fue a Francia, o a negocios, a la China, a Shanghái, qué sé yo, y volvía y cuando se internaba porque tenía algún problema respiratorio, y va al sector privado como primera opción, ¿no? Veíamos un aumento, vimos un aumento, ¿verdad? O sea, el coronavirus ya estaba en Paraguay mucho antes de lo que nosotros detectamos. Imagínate que nosotros detectamos en los primeros días de marzo, pero hacíamos 10 test por día, ¿verdad? Y le buscábamos a ese que vino de China, ¿verdad? El virus estaba ya circulando. Por eso la desesperación también nuestra. Eso está circulando. No te puedo demostrar cómo todavía no tengo la contundencia para decirte, pero está circulando entre nosotros, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo que fue bueno, el cierre que hicimos ahí, se atrasó un poco esa ola que todos los otros países tuvieron, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay fuimos los que no tuvimos esa ola en abril, mayo, y la tuvimos más o menos, empezaron los casos ya por agosto, septiembre, habían casos sueltos, pero ahí empezó, y fue una ola bastante digerible por el sistema de salud. Digerible, digamos que la capacidad de camas no llegaba al 100%, estaba en un 60, 50, estuvo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2021, febrero, y ahí empezó a subir. Y ahí fue justo cuando nosotros empezamos la apertura también con el Brasil, principalmente con la frontera, que fue no digo una falacia, pero el cierre total nunca existió allí, ¿verdad? De hecho, por eso el virus entra primero por Ciudad del Este, ¿verdad? Y luego la primera ola se dio ahí. Pero hasta febrero la cantidad de casos era digerible por el sistema, no era catastrófico. A partir de finales de febrero, marzo, donde entra la nueva variante gamma, mucho más contagiosa, la P1, la variante de Manaus, bueno, eso causó estrago. Lo vivimos, seguramente te habrá tocado también a un familiar, a mí me tocó, eh, y fue saturación del sistema, hastío colectivo porque no llegaban las vacunas. Fuimos uno de los últimos países en empezar una campaña de vacunación de manera masiva, ¿verdad? Sí, por ahí recibimos, antes que Uruguay, un paquetito, ¿verdad? Una sorpresita, ¿verdad? Para decir que empezamos antes que ellos, ¿verdad? Pero después ellos
consiguieron vacunas de China. Realmente la gran campaña de vacunación en Uruguay se hizo con las vacunas chinas. Después tuvieron Pfizer, pero en menor medida. La gran vacunación, el 80%, se hicieron con vacunas chinas. Argentina también, ¿verdad? Con Pfizer, sí, perdón, con Sputnik y con las chinas. ¿Verdad? Chile, con las Brasil también, con tecnología o con diseño de vacunas chinas, por más de que ellos hagan alguna de ellas. Después fueron AstraZeneca y fueron agregando las otras en menor medida, pero en volumen, China salvó la plata en muchos países acá alrededor nuestro, ¿verdad? Nosotros no teníamos relaciones con China. Eh, Eso nos condicionó muchísimo y bueno, llegan las vacunas, llegan tarde, Estados Unidos nos pasa la mano, ¿verdad? Ahí por junio, un volumen de vacunas que en números absolutos probablemente no es mucho, creo que 4 millones de vacunas o algo así nos donaron, pero si hacemos por habitante, por los habitantes que tiene este país, es el país que más vacunas recibió donadas por los Estados Unidos. O sea, por el tamaño del país que somos, 4 millones de vacunas es el país que más recibió vacunas. O sea, en cooperación con respecto a vacunas, fuimos el país más bendecido por los Estados Unidos, digamos. Y bueno, y ahí se vacunó la gente que quería vacunarse antes, y ahora falta la otra mitad, ¿verdad? Paraguay es uno de los países coleros en vacunación en Sudamérica, por lo menos. Creo que Bolivia tiene mejor vacunación, no estamos peleando con Bolivia la cobertura de vacunación. Sí, lo bueno es que la población de riesgo está mucho mejor vacunada, ¿verdad? Eso sí es interesante, Leo. Ujú. No es que el 50% de la población está homogéneamente vacunada, no. Las personas que tienen más de 80 años, por ejemplo, tienen una cobertura de vacunación de casi el 80%. Las que tienen 75 también, 80%, 60, un 75%. O sea, la gente adulta sí está vacunada en mayor medida. Hay un 10, 15, 20% nomás que no se vacunó en esos grupos poblacionales. Sí, entre los jóvenes la cobertura es más miti-miti. ¿Sí? Y en los niños que recién empezó también, entonces, como nuestra población es muy joven en la pirámide poblacional, la cobertura que hagamos con la base, con las poblaciones más jóvenes, define un poco la cobertura global, ¿verdad? Pero lo bueno, digamos, por más que la cobertura global sea baja, lo bueno, para sacar lo bueno, es que las poblaciones de riesgo, adultos mayores principalmente, y las personas que tienen 30, 40 años y que tienen factores de riesgo, que son diabéticos, que tienen problemas cardiovasculares, que tienen un trasplante, ¿verdad? Estos sí están vacunados en un 80, en un 90%. Eso sí es interesante, porque el COVID realmente a la gente que golpea es a ese grupo, ¿verdad? No Permitimos sé una si breve creo que me pausa. desvié un poco. No, no, está súper bien, está súper bien. Permitimos una brevísima pausa y ya volvemos. Estabas hablando, Guillermo, no era un tema de conversación ahora mismo, pero me interesa hablar un poco también de los mitos, temas vacuna y eso, porque eh, se estaba discutiendo mucho acá en términos también o de fake news o no sé de qué tipo de preferencia, si es ideológica. No, que las vacunas rusas no eran buenas o que las chinas, no, yo prefiero la Pfizer. Recuerdo un amigo mío muy bien educado en Francia y todo, me dijo, no, mira que AstraZeneca parece que va a cerrar el laboratorio y se va a llamar de otra manera, se fundió. Justo yo me había puesto la AstraZeneca, le digo, yo me puse, no pasa nada, estoy bien. Eh, Esa guerra digamos, de noticias y de fake news, entre vacunas, digamos, quería que me aclares realmente eso. Todas las vacunas son buenas. Son muy buenas, todas son muy buenas. Podemos discutir al detalle, quizás alguna es mejor para tal o cual circunstancia, para tal o cual grupo de edad. Eso vamos a ir aprendiendo con el tiempo, cuál es la ventaja que tiene una sobre otra. Pero en líneas generales, todas eh, disminuyen la mortalidad por arriba del 80, por arriba del 90%. Y eso es muchísimo. ¿Verdad? Eso es muchísimo, todas, sin excepción. Es cierto, todas también al pasar del tiempo, la inmunidad no es perfecta siempre, hay que dar algunos refuerzos, ¿verdad? Yo creo que todas irían a vacunas anuales. Si es por Pfizer, no va a poner cada mes una vacuna, también hay que controlarle, ¿verdad? La farmacéutica. Mm. Eh, y se generan estos mitos, ¿verdad? Me tocó estar en octubre, noviembre, el año pasado. Fui a Barcelona por el tema de mi tesis, ¿verdad? Y bueno, estuve también por Alemania y por Francia. Y porque yo tengo Sputnik y no reconocen allá, ¿verdad? Y bueno, me tenía que mover, si quería entrar a tal lugar, me tenía que hacer un test en el día y con ese test del día me movía, ¿verdad?
Y inclusive con médicos, colegas, no sabían de la existencia de otras vacunas, ¿verdad? No sabían, o sea, cómo cada área del planeta o país, ¿verdad? Vive con su historia y sus mitos, ¿verdad? Ay, esa vacuna rusa, ¿qué tal, verdad? No tenían ni idea, ¿verdad? Y yo conocía, presenté en algunos lugares cómo fue la gestión de la pandemia un poco, ¿verdad? En Paraguay, el sur, cómo manejaba la pandemia más o menos. Y una de las cosas que se quedaban así con los ojos abiertos era, ¿cuántas vacunas tiene de su país? 8, le decía. ¿Qué? ¿8? ¿Y cuáles son? ¿Cómo si son 3 nomás, verdad? Moderna, Pfizer y AstraZeneca nomás hay. No, espera. Y empezaba, pero no es médicos y renombrados, investigadores, ¿verdad? Sí, hay algunas por ahí. Dicen que hay una India. O sea, nosotros conocemos mucho mejor el mundo de la vacuna porque nos tocó lidiar con todas. Y en términos de gestión también me decías, ¿cómo hacen con 8? O sea, nosotros con 3 nos enredamos y no sabemos porque tienen intervalos diferentes, mezclamos, no te va a preocupar que nosotros mezclamos todas también, nos equivocamos también, tenemos 8, ¿verdad? La hindú, la china, la Hayak Vax, recuerdo que también estuvo, bueno, ¿verdad? La rusa, todas las americanas, las europeas, bueno, la brasileña. Nosotros tenemos una colección de vacunas y gestionar eso, la complejidad de gestionar eso, bueno, este fue también un desafío. Somos en Sudamérica y probablemente en el mundo uno de los países que más diversidad de vacunas tiene, ¿verdad? Eh, y uno de los mitos que se creó entre la gente antivacuna es por qué se desarrolló tan rápido, digamos. ¿Cómo es que se hizo tan rápido una vacuna, digamos? Bueno, yo leí también Sí, sí, muchísimo sí. sobre esto, pero me gustaría preguntarte, ¿verdad? Porque hay que desmitificar estas cosas, ¿verdad? O sea, tengo entendido que son dos tipos de vacuna, ya básicamente, ¿verdad? Y la de este ARN mensajero, leí el otro día uno de los creadores Moderna que hace 40 años que el tipo ya estaba empezando con estas ideas, digamos, Claro, ¿verdad? Después no se dieron sí. por razones X, digamos, ¿no? Pero, por qué ese miedo al desarrollo tan rápido de las vacunas? Y bueno, yo creo también hay que entender, estamos en el 2020, 21, 22, ¿verdad? Como te decía al principio, hoy tenemos la capacidad de secuenciar el ARN del virus y saber qué nombre, apellido tiene, apellido compuesto, lo que sea, tiene ese nuevo virus que está circulando, ¿verdad? Cómo es su nariz, cómo es su ojo, de qué colores son, y decir que es diferente que vino la temporada pasada. Eso lo podemos hacer hoy. Cuando antes, en los 90, el proyecto Genoma Humano, cuando se describe el ADN del humano, tardó 10 años, Leo. Empezó a principios de los 90 y terminó en el 99, en el 2000. Y a partir del 2000 se empiezan a secuenciar el genoma de un montón de otros animales, de virus, y tardaban 2 años, 3 años en secuenciar. Hoy, en Coronel Oviedo están secuenciando. Paraguay secuencia en diferentes puntos del país. Y secuencian en horas. Tener la secuencia completa del virus, ¿verdad? O de lo que queramos hacer, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi tesis con tema de tuberculosis, estoy secuenciando los bacilos de tuberculosis y las bacterias de casi todos los casos que ocurren en las prisiones y en la comunidad, porque mi tesis va un poco de eso. Hoy lo hacemos en Paraguay. Entonces, antes, fenómenos que ocurrían 10 años, ¿verdad? No, la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla tardó 20 años en desarrollarse, sí, en los 70. ¿Verdad? Hoy tenemos mucho ya construido y sobre esos ladrillos que hicieron, ¿verdad? Los científicos de ayer, hoy los científicos de hoy están dando esos pasos. Por eso es mucho más sencillo, o más complejo también, pero muchos pasos no se hacen desde cero, digamos, ¿verdad? Ya entendemos mucho más el fenómeno inmunitario. La inmunología es parte de la medicina más desconocida que hay, ¿verdad? Hoy sabemos muchísimo más, no solamente por COVID, sino estos últimos 5 o 10 años aprendimos muchísimo de la inmunología comparado a lo que sabíamos en los 90, ¿verdad? Tanto avanzamos, Leo, la enfermedad celíaca en los 80 no existía, pero no porque no había, porque no tenía ni nombre, ¿verdad? Porque los médicos no dicen, no, es una diarrea que tenemos, no sabemos por qué, ¿verdad? Hoy sabemos que es un defecto genético que genera un problema inmunológico, ¿verdad? Todo eso en los últimos 30 años lo descubrimos. Estoy poniendo ejemplos así un poco bien Ujú. bajados a tierra, pero eso ocurre en una inmensidad de situaciones. Entonces, hoy pudimos desarrollar una vacuna. A mí también me pareció rápido. Yo pensé que iba a ser en 2 años más o menos. Fue en un año, ¿verdad? También una cosa que es importante para desarrollar vacunas que tiene que ver con dónde desarrollarla en términos epidemiológicos, es bueno
cuando vas a desarrollar una vacuna, hacerlo en el campo de batalla donde más bombas caen. ¿Qué significa esto? Les cuento como una experiencia personal, ¿verdad? Cuando estábamos a Soler y nosotros le decimos a AstraZeneca y a Pfizer, le decimos, vengan, le ofrecemos a Paraguay para hacer site de vacuna, desarrollo de vacuna. Es porque nosotros veíamos, no tenemos laboratorio, hacemos vacuna, ¿verdad? No somos un gran mercado, vamos a quedarnos afuera. O sea, no vamos a quedar. Entonces lo que podemos hacer es hacerle que vengan, que usen un poco como lugar de desarrollo, de la vacuna en desarrollo. Entonces de alguna manera somos parte del negocio, digamos, ¿verdad? Vamos a tener voz por lo menos ahí, nos van a escuchar, ¿verdad? Y cuando le decimos, nos agradecen ambas empresas y nos dicen, no nos conviene hacer en Paraguay, gracias por ofrecernos, pero nosotros queremos un país donde la epidemia esté descontrolada, porque ahí es más rápido ver el efecto de la vacuna. O sea, en un lugar donde es la guerra total, ¿verdad? Donde hay muchísimos casos, donde está muriendo gente, yo ahí vacuno y ahí veo inmediatamente a los 2, 3 meses ya veo el impacto de la vacuna. En cambio, si yo hago en un lugar donde hay pocos casos, no veo, me cuesta más definir, necesito más tiempo, ¿verdad? Para ver el impacto de la intervención que estoy haciendo, que en este caso es la vacuna. Entonces, en ese momento, nuestra bendición, digamos, de no tener casos, nos jugó en contra, digamos, para hacernos ser un lugar de desarrollo de vacuna, como si fue Brasil, como si fue Chile, ¿verdad? Como si fue Perú, fue Colombia. Fueron países donde se hicieron casos, pero porque aprovechaban ese contexto de alta cantidad de casos para desarrollar y medir el impacto rápido de las nuevas vacunas que se estaban desarrollando. Entonces, cuando vos querés desarrollar una vacuna, una enfermedad que es poco prevalente, que no hay casi casos, es difícil, necesitas varios años para medir el impacto real, ¿verdad? Entonces, una epidemia que está descontrolada en algunos lugares del mundo, ahí te va a ir probar tu nuevo diseño y se mide el impacto es más medible de manera más rápida, ¿verdad? Y, Y un sinfín de otros factores, Leo, ¿verdad? Pero sí, yo creo sí. que por ahí es lo que reduce un poco el tiempo. Después también cuestiones metodológicas, se hacía fase 1 y 2, el tema de seguridad y las pruebas en animales se hacía al mismo tiempo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay unas cosas que se adelantaron. Ujú. Y no, y igualmente otra cosa que sigo escuchando de la gente que es muy antivacunas, no, igual se mueren, ¿no? Porque uno lee la estadística en Paraguay, ponerle tanto vacunado, tanto no vacunado, y, y, y claro que se van a morir, ¿verdad? En ningún momento No, es dado se dijo, perfecta, nunca se dijo que nadie se va a morir, o sea, en ningún momento. totalmente. Pero imagínate, si los que mueren hoy son mayoría de más de 65 años, en un casi un 80%. ¿Sí? Y yo te decía hace un rato, los mayores de 65 años tienen una cobertura del 75% u 80%. O sea que hay un 20% nomás de no vacunados en ese grupo de población. Y ese 20% de no vacunados tiene mucho más muertos que el otro grupo que es el 75-80% de los vacunados. ¿A qué voy? Vos ves, por ejemplo, un reporte diario. Hoy murieron 5 vacunados y 6 no vacunados. Vos decís, pucha, no hay tanta diferencia. Pero 6 de ese 20% es mucho más que 5 del 75% o del 80%. Y eso hacen tasa. Y ahí vos ves, es realmente mucho más importante. Reduce la mortalidad de casi en un 80%, ¿verdad? Eso es muchísimo. Guillermo, ¿qué hemos aprendido como sociedad en estos 3 años que está empezando la pandemia? ¿Qué hemos aprendido y qué no, digamos? Desde el punto de vista de, yo creo primero me voy a mi campo de la salud pública y de la medicina, entender que las pandemias, las epidemias, como bien su nombre lo dice, epidemia, edemos, epi, lo que está alrededor, es lo que le ocurre a la gente, digamos, en términos sencillos. La epidemia es lo que le ocurre a la gente. El enfoque de la epidemia tiene que ser multidisciplinar, no solamente desde el punto de vista biomédico, o sea, reducir a un problema de un virus nada más es meter la pata otra vez. ¿Verdad? Creo que debemos entender que detrás de este virus hay fenómenos sociológicos, socioantropológicos que están ocurriendo, de mercado, bueno, tenemos que tratar de entender un poco eso, porque también a partir de ahí vienen las soluciones reales. ¿Verdad? Yo creo que discutir la pandemia tiene que involucrar a otras cabezas en el sentido
del enfoque que se puede tener al problema para poder mitigar el impacto, ¿verdad? Desde lo económico, desde el trabajo, bueno, desde lo social, desde lo ambiental, ¿verdad? Creo que ese enfoque nos faltó, y no digo a Paraguay y al mundo, ¿verdad? En general. Dentro de la medicina mismo, eh, hablábamos mucho los epidemiólogos, ¿verdad? Los virólogos, los intensivistas, porque me encantaría haberle escuchado más a los médicos de familia, ¿verdad? Los que trabajan en las unidades de salud familiar, ¿verdad? Faltó esa voz, ¿verdad? Y no es que no lo tenían, sino que tampoco los micrófonos iban ahí, ¿verdad? Es como que todo es el hospital, todo es, ahí está el problema, y entender que las epidemias son fenómenos mucho más sociales, están relacionados al territorio, y a enfocarlo desde ahí, ¿verdad? Creo que es un aprendizaje para esta pandemia y para otras, ¿verdad? Como sociedad, ya un poco más, un paso más, lo que hablábamos antes, creo que como país, si países que tienen sistemas de salud mucho mejores que nuestros están replanteando su sistema de salud, ya es hora de que nosotros replanteemos el nuestro, ¿verdad? Es un momento de entrar en un proceso de discusión del modelo de sistema de salud que queremos, que como bien me preguntaste a mí, ¿qué modelo queremos? ¿Cómo queremos que sea la salud? Es lo más fácil. A ver, ¿cómo pagamos eso? ¿Quién paga eso? Es la discusión de fondo, ¿verdad? ¿Cómo pagamos eso que queremos, verdad? Bueno, entonces es una discusión económica, política, ¿verdad? Y a esos niveles tenemos que discutir, ¿verdad? Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar, y como te dije antes, la pandemia no puede pasar nomás una catástrofe de esta envergadura para nuestro país y no replantearnos un poco cómo trabajamos la política de salud en el país, ¿verdad? ¿Te frustraste en algún momento tanto te digo, a qué voy? Leí un artículo, creo que en el diario El País, de España, de una médica en Barcelona, ¿era? Donde ella decía que quería dejar la medicina, que al comienzo, bueno, los médicos eran los héroes, y después en ese momento de frustración porque la gente por ahí no se vacunaba, o les despreciaba, o ya les trataba mal. Viste que en Europa hubo como esto al revés, ¿no? Sacate la mascarilla, esto es mentira, o sea, entonces ella tenía tanta frustración encima que dijo, yo dejaría la medicina, digamos. ¿Has visto algo parecido? ¿Sentiste, no sé si vos en lo personal o en otros médicos, este tipo de frustración a decir, pucha, elegí mal la carrera, digamos? Escucha, sí, sí, o sea, acá venían a mi casa, Leo. Eh, Todas las noches venían, tiraban bombas, gritando, genocida, ¿verdad? Los vacunas. Eh, sí, y o sea, yo era enemigo público para esa gente, ¿verdad? Sí, lo viví, pero eh, creo que a mí que salí un poco, yo hice medicina interna, trabajé mucho en terapia intensiva también en mi formación, ¿verdad? Hasta el 2009 más o menos que me meto un poco en el mundo de la salud pública y la epidemiología. eh, Fue, ¿qué epidemiólogo no querría estar en la Dirección de Vigilancia de Salud cuando hay una pandemia? Bueno, me tocó, ¿verdad? No lo pedí, pero me tocó estar. Pero sí, lo difícil es eso que decís, ¿verdad? Que, bueno, que critiquen todo. Pero yo creo que así es la política, Leo, ¿verdad? No le va a caer lo bien a todos, ¿verdad? Pero bueno, la política, no digo partidaria, o sea, hacer política es, lastimosamente, hay gente que no va a estar de acuerdo con las medidas que estás tomando, y bueno, hay que convivir con eso, ¿verdad? Nos tenemos que preparar para nuevas pandemias en el futuro, estamos listos, o sea, hay cosas positivas, ¿no? La gente, no sé, ojalá se siga lavando las manos, o siga usando mascarilla cuando se siente que está resfriado, o cuando siente que un compañero de trabajo está estornudando. Eh, no sé si con eso va a alcanzar para una posible nueva pandemia. ¿Podría existir? ¿Van a seguir existiendo? Claro, claro que sí. De hecho, hay gente que yo creo que no quiere que se vaya esta pandemia, ¿verdad? Mm. Están los que no quieren que se acabe, ¿verdad? Porque es la manera de estar siempre en los medios, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que se acabe, ¿verdad? Pero hay algunos que les gusta esto, ¿verdad? Los medios mismos, ¿verdad? Hay mucho amarillismo en esto, ¿verdad? Pues, el conteo de los muertos por día, yo creo que eh, es un poco una responsabilidad del Ministerio de Salud, pero los medios son multiplicadores de eso, y siempre es una noticia que te puedes contar. A los medios yo creo que tampoco les conviene que la pandemia desaparezca, ¿verdad? Eh,
bueno, a varios gobernantes del planeta tampoco, ¿verdad? La pandemia es una oportunidad de algunas políticas, ¿verdad? Quizás más autoritarias, de algunas medidas, ¿verdad? O sea, yo creo que hay muchos beneficiados de la pandemia que no quieren que se vaya, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esta pandemia se va a acabar cuando dejemos de hablar de ella, ¿verdad? El final de la pandemia no va a ser televisado, como si fue su inicio. Y bueno, va a ocurrir lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tenemos una guerra en Ucrania, ¿verdad? Tenemos el tema de los narcos, ¿verdad? Y bueno, las noticias van a ir tapando, ¿verdad? Un poco y vamos a dejar de hablar de ellas. Obviamente, si se desborda, la gente va a imponer, ¿verdad? Pero estamos entrando en esa fase, ¿verdad? Es probable de que, ahora, como epidemiólogo te digo, yo creo que es probable que tengamos una nueva variante, que tengamos casos otra vez en una nueva ola en invierno, ¿verdad? Nosotros vamos un poco, el norte del mundo está saliendo de su invierno y están liberando las medidas, no sé, y nosotros queremos copiar eso, nosotros vamos a entrar al invierno dentro de unos meses, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que va a ser un poco la gestión de la pandemia, va a ser un poco como los países que ya tuvieron epidemias importantes en los últimos 20, 25 años, que es el Oriente, ¿verdad? Nosotros nos reíamos un poco de los chinos, los japoneses, que en invierno andan todos con tapaboca, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y esto ellos aprendieron ya hace años, ¿verdad? Cuando su dirección de vigilancia, su CDC, saca una alerta, mira, estamos viendo un aumento de casos de tal virus, un virus de influenza, tal tipo, recomendamos el uso de tapaboca en los ambientes cerrados, en el metro, en el transporte público, bla, 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 y todo con el tapaboca, ¿verdad? Eh, yo creo que vamos a eso. Sí, me tengo que despedir agradeciendo. ¿Tuviste COVID? Aquí ya no me acuerdo. ¿Llegaste a tener? Que no, creo que no me enteré. Antes de vacunarme, me hice el test para saber si tenía anticuerpos y no. Una vez que ya me vacuné, es muy difícil saber si los anticuerpos que tenés son por la vacuna o por la enfermedad. Se pueden, pero son carísimos, ¿verdad? Así que No sabes, no hice entonces. ese test. No, no sé, no sé. No tuviste los Pero bueno, síntomas o fueron leves, capaz, como se dice. probablemente sí, sí, algo leve que no me enteré, ¿verdad? ¿Alguien te llamó para hacer política aprovechando tu fama? Y alguno que otro se me acercó, ¿verdad? Ujú. Se me acercó, sí, sí, sí. Pero sí, creo que, porque me dicen que tengo capital político y si lo tengo, Leo, me encantaría utilizarlo para reformar la salud pública, ¿verdad? Ujú. Para poder hablar con todos los partidos, para poder no quedarme solamente con un grupo. Me encantaría eso, si tengo un sueño político, es no partidario y es un poco la reforma del sistema de salud, ¿verdad? Juntar gente para eso, creo que es un buen momento y me moriría un poco por eso, ¿verdad? En los siguientes años. Pero no aceptarías ningún tipo de candidatura, digo. Candidatura no. Ujú. Guillermo, gracias por tu tiempo, como siempre. Un fuerte abrazo. Dale, Leo, a la orden, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos.